Bueno, buenas tardes para todos. A continuación voy a hablar sobre la caracterización económica, análisis micro y macroeconómico del agronegocio del café. Mi nombre es Juan Pablo Herrera Bedoya, soy ingeniero agrónomo. Este trabajo hace parte o está incluido en la materia que se llama macro y microeconomía. Estoy realizando la presentación desde Ibagué, Tolima, el 19 de febrero del 2023. Durante el desarrollo de la presentación voy a hablar sobre caracterización económica, análisis microeconómico, análisis macroeconómico, las conclusiones que nos llevan, a las cuales nos llevan estos análisis y la bibliografía utilizada para el desarrollo de estas investigaciones. El análisis macroeconómico, caracterización, se fue dirigido o aplicado al agronegocio del café que se desarrolla en la unidad productiva El Paraíso. Está ubicado en el departamento del Huila, en el municipio de Nátaga, el cual está constituido por un área de café de 4 hectáreas, sembrado con variedades de castillo, cenicafé 1, caturra y geiche. Esto tiene o está ubicado a una altura, una altitud de 1850 metros sobre el nivel del mar, inicia, y podríamos llegar hasta los 1980 metros sobre el nivel del mar. Esta es una imagen referenciada de la unidad productiva del Paraíso, donde podemos observar que presenta muy buenas características de accesibilidad. Uno, para la salida de productos, como es el caso del café. Dos, entrada de insumos para el cultivo. Tres, entrada de clientes y de personas que pueden visitar la unidad productiva. Dentro del análisis que estamos realizando, tenemos en cuenta la caracterización económica, en el cual vamos a hablar o analizar el volumen de exportación del café a nivel mundial. En términos generales, en los últimos 20 años, solamente, digamos, en el 2019 hemos obtenido las producciones más altas. Esto gracias pues a la estrategia que se ha empleado pues a raíz de la problemática presentada en el año 2008 al 2012, que fue la afectación causada por la roya del café. De allí la Federación Nacional de Cafeteros lanza el programa de utilizar variedades resistentes y todo el conjunto de las prácticas de más agronomía, más productividad, lo que hoy nos lleva a obtener producciones superiores a las que obteníamos en los años 2000 al 2008. Acá hay una leve disminución, pues posiblemente asociada a las afectaciones climáticas relacionadas con el aumento de lluvias. Las principales productores de café en el mundo, tenemos que Colombia es el tercer productor de café a nivel del mundo. En el primer puesto está el país de Brasil, luego le sigue el país de Vietnam, tercero Colombia, e Indonesia ocupa el cuarto puesto y Guatemala el quinto. Es importante notar que los países que ocupan el primer y segundo y cuarto puesto han presentado producciones volátiles en el término de los años. Esto ha traído consigo que como el café, el precio del café se fija en la bolsa de Nueva York, eso hace que tal vez en algunos años haya muy buenos precios por la disminución de la oferta y bajos precios en algunos años posteriores por el aumento de la oferta de ese producto. El consumo del café en Colombia ha aumentado. Vamos a tener en cuenta que para el año 2000 cada persona estaba alrededor, consumiendo alrededor de 1 kilogramo. Hoy en día, pues, cada persona está alrededor de 2,8 kilogramos. Eso es un aumento alrededor del 41%. Eso es muy importante porque se abre la posibilidad de poder aumentar un destino de comercialización a nivel nacional y ahí sobre todo cafés de calidad. En la unidad productiva del Paraíso los costos de producción hoy están alrededor de 1.350.000 pesos. El precio promedio del 2022 fue de 2.325.000 pesos. Esto como resultado nos arroja un 54% de la rentabilidad. Esto es favorable, muy favorable para el agronegocio. Acá vamos a analizar un poco las problemáticas que se han presentado. Entonces, acá de fondo tenemos que en los años del 2008 al 2012 tuvimos afectaciones por roya. Esto nos da una conclusión. El
cultivo de café cuando se siembra con variedades susceptibles afecta directamente la producción en más de un 50%. Luego ya de las estrategias utilizadas por Federación y en conjunto con los productores, elevamos esa productividad a estar exportando alrededor de 14 millones de sacos para el año 2019. Acá baja un poco, si hay una reducción alrededor del 9%. Esto debido pues a las afectaciones o a los largos tiempos de lluvias que hemos tenido, lo cual afecta a las floraciones directamente. Y al afectar floraciones afecta producciones. También asociado especialmente a la disminución de la aplicación de fertilizantes debido a los aumentos que tienen esos fertilizantes, alrededor del 100%. También hay que sumarle la edad de los cultivos, que debido pues, a los altos precios que se han obtenido en estos 2 años, las personas están optando por no renovar los cafetales. Y esto es un problema grande porque aumenta la edad de los cultivos y al aumentar la edad de cultivos, disminuye la capacidad de producción de los mismos. Ya pasando al ámbito de comercialización, el café, para poder vender el café, se realiza de dos maneras. Uno, que es mediante un análisis que se llama factor de rendimiento, al cual se le hace al café que se entrega como pergamino seco. El café se entrega en el punto de venta como café pergamino seco en presentación de 125 kilogramos, una carga. ¿Qué quiere decir factor de rendimiento? Entonces, 92.8 quiere decir que se necesitan 92.8 kilogramos para obtener un café excelso de 70 kilogramos o un bulto de café de 70 kilogramos, un saco. Entre mayor sea el factor de rendimiento, más café deberíamos necesitar para obtener el mismo saco. Entonces, esto va relacionado con el precio. Un café de 92.8 en ese análisis tiene un precio hoy de 2.160.000 pesos. Si aumenta el factor de rendimiento, este valor tiende a bajar y si disminuye el factor de rendimiento, este valor tiende a aumentar. Otra forma en la cual se comercializa el café es mediante el perfil sensorial, en el cual se evalúan características como aroma, fragancia, balance, tasa limpia, dulzura, uniformidad, cuerpo, sabor residual y demás. Esto con el fin pues para caracterizarlo. Entre mayor sea el puntaje, mayor será el valor pagado por este café. Es la misma metodología que utilizan en las ferias de cafés especiales y estos cafés con muy buena puntuación son aquellos que se van a llevar las ganancias y los premios que se dan en estos concursos. Esto es un café normal, podría pasar, es decir, este valor en comercializando con una eh, exportadora, podría en el punto de venta pasar de valer 2.060.000 pesos a 3 millones bajo esa modalidad. Ya para mercados de ferias o subastas, esos precios son muchísimo más altos dependiendo del tipo de cliente que esté ofertando por este café. Hablando ya desde el punto de vista de la competencia, lo que realicé en este punto fue comparar el rendimiento que tiene de manera general el municipio de Natagahuila con los principales productores del Huila, ¿sí? Por ejemplo, Pitalito, La Plata, Gigante, Garzón, Acevedo, Suaza, que son en áreas de café, son muy superiores a lo que es Nátaga. Entonces, esta comparación la quise hacer de la siguiente manera. El municipio de Nátaga, aunque no tiene la mayor productividad, sí por lo menos no está tan abajo a comparación de sus competidores. También realicé el análisis desde el punto de vista departamental, aunque estamos por debajo y también estamos, o el municipio como tal está por debajo del promedio nacional. Lo que sí lo vamos a comparar relacionado con la producción local, que es la unidad del Paraíso. La unidad Paraíso está alrededor de 3.1 toneladas por hectárea, superiores a las producciones nacionales, departamentales y regionales. Eso es un punto importante para nuestra unidad productiva. Desde el punto de vista macroeconómico, analizando el Producto Interno Bruto, podemos observar que en los años de pandemia, desde el 2020, el Producto Interno Bruto agropecuario no disminuyó como sí lo hizo el Producto Interno Bruto general.
Esto es importante porque el sector agropecuario, a pesar de los riesgos, no paró. Y fue lo que permitió que el Producto Interno Bruto no disminuyera. Pero ¿qué pasa una vez hay una apertura económica? Hay que tener en cuenta que aunque no disminuyó nuestro Producto Interno Bruto, no es el más alto. Incluso disminuyó. Por ejemplo, el café decrece el 17%. Es eh, el campo del sector agropecuario o la edición del sector agropecuario que más disminuye. Esto pues asociado pues, a las problemáticas que hemos mencionado anteriormente. Entonces, para mejorar esto, pues se debe realizar mejoramiento de la estructura cafetera, bajar la edad de los cultivos, aumentar las tasas de fertilización y obviamente acompañado de una inversión que se prevé que puede ser alrededor del 98%. En el análisis macroeconómico desde el punto de vista de exportaciones e importaciones, traje a colación esta gráfica para analizar cuál es el comportamiento de la balanza de Colombia, donde podemos observar que a partir del año 2013 nuestra balanza ha sido negativa. Lastimosamente, aunque las exportaciones de café hayan aumentado, hoy en día el café pues, ocupa el 11%. Pero aún así nuestra balanza no ha sido positiva. Sería lo ideal que nuestra balanza fueran más exportaciones que importaciones. De este modo venderíamos nuestros productos a un precio alto y no tendríamos que comprar productos a costos altos pues, a comparación de la moneda o el tipo de cambio. Entonces acá es importante notar que el café, aunque comparado con el petróleo, pues es muy diferente, pero sí tiene una participación importante del 11% dentro de las exportaciones que se realizan en Colombia. Este análisis de la inflación histórica en Colombia, pues vemos que en el diciembre del 2022, aunque no fue la más alta, en los últimos años sí es muy cercana a la presentada en marzo de 1999. Esto afecta directamente desde la canasta familiar, el transporte y en el sector agropecuario el 37% de los bienes del sector agropecuario tuvieron un aumento. Y esto contribuye a la inflación total en una participación del 4,88%. Quiere decir que lo que pase en el sector agropecuario afecta directamente la inflación. ¿Y por qué también se puede ver afectada la inflación? Pues en el sector agropecuario, posiblemente por el aumento de precios del producto, aumento de materias primas, y en fin, esto genera unas afectaciones de manera general en la canasta familiar de todos los colombianos. El desempleo en Colombia, pues en el año 2021 fue de 11,1%, ya tenemos una tasa de desempleo del 10,3%. La división de la agricultura, en términos generales, el sector agropecuario representa el 17% de la ocupación. Esto de manera general sería el 53% en la ocupación total. Y es la segunda división con mayor ocupación, pues digamos, en esta parte de ofertas de empleo, en el cual se emplea el 83% de hombres y el 16% de mujeres. Las tasas de interés que pues ha definido el Banco de la República, pues comenzamos en marzo con tasas de interés de el 4% y hoy en febrero tenemos tasas de interés del 12,7%. Esto se lanza como uno de los mecanismos para tratar de bajar la inflación. Aunque los intereses hoy en día están altos, el crédito sí tiene unos impactos positivos frente al agronegocio del café. Por ejemplo, un estudio que realizó el Banco de la República indica que el 50% de los productores o el 50% de la inversión está dirigida a mejorar la productividad o a mejorar la estructura de la cafeticultura. Esto tiene unos efectos positivos. Puede estar relacionado con el aumento en áreas de café y la reducción de la edad de los cultivos. Son dos puntos importantes. Al aumentar siembras, aumentamos producción y al disminuir edad, aumentamos productividad. Y esto tiende a aumentar exportaciones y esto tiende a aumentar el Producto Interno Bruto. Entonces los efectos son positivos en el agronegocio del café.
si son bien dirigidos estos recursos. La tasa de cambio, pues en el 2023 hemos tenido las más altas tasas de cambio o el más alto precio del dólar. Relacionando con el precio del café, digamos que el precio del dólar sí influye en el precio del café, pero no es el único determinante. En el año 2008 tuvimos incrementos en el precio del café cotizado en la bolsa de Nueva York, es muy similares a los que hemos obtenido hoy en día, pero en ese tiempo la tasa de interés era menor, ¿sí? La tasa de cambio era menor. Por tal motivo, pues los precios no eran de 2 millones, sino alrededor de 1 millón de pesos. Hoy en día son de 2 millones, pues porque digamos que la tasa de interés, la tasa de cambio ha aumentado y eso hace que pues se vea reflejado en un aumento, pues digamos, del valor del café. Eso tiene dos efectos, uno positivo en cuanto a la comercialización del producto y negativos a la importación de productos y equipos utilizados dentro del negocio. Entonces, hay dos balances importantes acá a tener en cuenta en torno a la exportación de productos y la importación de productos utilizados. Desde el punto de vista de la deuda pública, a nivel de deuda interna hemos tenido un aumento de 166 billones y en la deuda externa de 155, aunque sería favorable, pues, digamos, siempre tener una deuda interna mayor que una deuda externa. Pero digamos que de manera general este aumento de las deudas están debido pues a factores como la caída de precios del petróleo, devaluación del peso colombiano frente al dólar. Son factores pues que llevan a aumentar la deuda pública, ¿sí? Lo cual tiene pues como fin sostener los programas productivos o programas dinamizadores de economía. Y si sigue, pues digamos, uno de los efectos negativos que tiene el aumentar la deuda, pues entonces se estaría corriendo el riesgo de reducción de programas ya establecidos, aumentar los impuestos, eh, pero por ejemplo, si se aumenta el Producto Interno Bruto, pues se tiende a obtener eh, la posibilidad de poder bajar un poco más esta deuda. Entonces, por eso todos los sectores agropecuarios son tan importantes, especialmente el cultivo del café, en aumentar producciones, en realizar una mejor administración del sistema productivo y además realizar más inversión en este sector. Ya finalizando, tenemos algunas conclusiones. El agronegocio del café en el municipio de Natagahuila, en la vereda Patio Bonito, de la Unidad Productiva del Paraíso, presenta buenas características de rendimiento y adaptabilidad. El costo de producción o en términos generales, producir una carga de café allí presenta una rentabilidad del 58%, muy favorable. La producción de café en Colombia está afectada o influenciada por factores externos como plagas, enfermedades y factores también pues, externos como son las condiciones climáticas y factores internos como es el envejecimiento de la caficultura. Los principales destinos del café de Colombia son Unión Europea, Estados Unidos, otros países, Alemania, Canadá, Bélgica, Japón. Estos países siguen siendo importantes para la comercialización del producto del café. El consumo de café de Colombia, aunque ha aumentado el 41%, no es el que se presenta como por ejemplo en Estados Unidos, Europa, la Unión Europea y Japón. Colombia ocupa el tercer puesto de café a nivel mundial. Eh, Nosotros hemos tenido una producción aproximadamente mucho más estable a la cual tiene Brasil y Vietnam. Estas producciones inestables a unos años altos, otros años bajos, pues es un punto favorable para Colombia porque aumentan los precios del café, referente como se ha presentado a partir del año 2020 a la fecha, que hoy tenemos precios muy superiores a los que comercializábamos años anteriores. El Producto Interno Bruto en el trimestre del 2022 presenta un crecimiento del 7%, pero hay un decrecimiento del sector agropecuario del 1.3%. Hoy en día la inflación que se presenta es la más alta en los últimos 20 años, generando costos en el aumento de materias primas. Las tasas de desempleo han aumentado, en el campo representan el 17% de la ocupación y ese sector cafetero es un gran dinamizador de la economía en relación a la generación de empleo.
La política las tasas de interés están alrededor del 12,7%, pero aún así se siguen viendo efectos positivos relacionados con el aumento de las áreas en café y disminuir la edad promedio de los cultivos. El tipo de cambio presenta dos situaciones. Uno, pues, buenos precios para la exportación de producto y altos precios a la importación de equipos y materiales utilizados para la producción. El balance de las importaciones en términos generales es negativo. Entonces, esto hace pues, que tengamos más exportaciones que importaciones, lo cual pues, tendríamos hoy en día que estar comprando más caro lo que está llegando a nuestro país relacionado con la tasa de cambio. Estas son las bibliografías, esta es la bibliografía utilizada en la investigación de estos dos temas. Muchísimas gracias por la atención.